leyó. Y tal vez no tanto volverlo a leer, pero yo sé que a lo mejor usted quiere tener el celular con el texto frente a usted o abrir su Biblia, ¿verdad? De papel, sea el caso que sea. Pero sí es en Juan capítulo 9 y es como el pozo de Jacob con la mujer samaritana. Es un texto muy extenso, no lo vamos a leer completo. Nuestra hermana leyó del 35 al 41, pero a mí me parece propio para la reflexión leer a partir del 32. Si les parece que leamos el texto bíblico para apuntar algunos detalles de la palabra de Dios para nuestro culto y nuestro tema. Con clara visión. Tú le añadiste algo, ¿verdad, Sara? Tú le añadiste un pedacito. Con clara visión de servicio. Me gustó eso. Y ver qué tiene que decirnos Dios en este tiempo tan especial que nos ha permitido vivir. Leemos en el nombre de Jesús. Juan 9, a partir del verso 32, dice en el nombre de Jesús: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos quieres enseñar a nosotros. Y dice Juan que le expulsaron. Está hablando del ciego. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, que vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, porque dicen que ven, su pecado permanece. Palabra de nuestro Dios. Empiezo diciendo que ayer nuestra denominación celebró el Congreso Denominacional, que se celebra en el año alterno donde no se celebra la asamblea de la iglesia. Y que para efectos de afirmar nuestra representación, allí estuvo nuestra hermana María Almodóvar, nuestra hermana Ruth Colón, nuestra hermana Liliana Corsino y nuestro hermano José Ortiz también se acercó por allí. Y recibió algo, ¿verdad, José? Recibió algo. Muy bien, muy bien. Entonces, la convocatoria se hizo en el sentido de que, porque el tema era algo así como que contextualizar la misión de la iglesia para este tiempo. Es decir, tal vez pudiéramos pensar en algunas preguntas. ¿Qué nos está diciendo Dios en este tiempo? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Cómo se manifiesta, si de alguna manera podemos decir que distinto su obrar en medio de los tiempos? ¿O será que es necesario seguir la tradición de lo que hemos hecho siempre, tal cual? Esas son preguntas que surgen en nuestra mente y que conversaremos, ¿verdad?, luego en la medida que vayamos aplicando este aprendizaje a las reflexiones en nuestra iglesia.
Y pensaba yo sobre eso y sobre el tema para esta mañana con clara visión de servicio y de hecho con el texto bíblico para hoy. Y me pareció que tenemos un reto increíble con este pasaje y con este tema. Porque no tenemos, amada iglesia, los mismos referentes que tiene una persona ciega. Oiga, la historia se trata de una persona ciega de nacimiento que tiene un encuentro con Jesús y que recibe la vista. Pero para ser responsables con el texto bíblico, sería bueno señalar que este incidente se da luego que Jesús tiene un encontronazo con alguna gente que le reclama su rol y su misión en este mundo. Entonces, esa gente le pregunta, oye, pero ven acá, si es que nosotros ya aprendimos lo que íbamos a aprender, porque lo que íbamos a aprender está establecido en la ley, en la Torá, en la ley que nos dejó Moisés. Entonces, en quien nosotros creemos es en Moisés. Pero Jesús, ¿verdad? Que les enfrentó y afirmó su rol mesiánico y le dice en un momento dado, estoy hablando, ¿verdad? Un poquito más atrás en el capítulo 8, le dice, de cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces la discusión sigue y en un momento dado le dicen, Abraham, vuestro padre, se gozó, Jesús sigue hablando y dice, Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Imagínense, Jesús atribuyéndose ese derecho de esa misión mesiánica de que él venía como enviado de Dios. Y ellos siguen afirmando su posición conforme a su tradición, al punto que en el último verso, antes del capítulo 9, dice Juan, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Oiga, para matarlo, para matarlo. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ahí quedó todo en ese momento, porque usted y yo sabemos que Jesús eventualmente lo asesinan por estos mismos motivos, por decir que era el Hijo de Dios. Entonces ha pasado un tiempo y nosotros estamos hoy aquí ante un reto parecido desde mi punto de vista. Así que, como les decía, nuestras referencias están llenas de imágenes. Vamos a hacer un ejercicio. Cierre los ojos y yo le voy a preguntar que usted piense en algo, a ver si usted lo puede traer como un retrato a su memoria. Cierre los ojos. Cierre los ojos. Y si yo le digo que piense en una libreta, ¿usted puede traer esa imagen a su mente? ¿Sí? Y si le digo piensen en una casa, usted lo puede hacer. Y si le digo piensen en un lápiz, lo hacen también, ¿verdad que sí? Lo que sí yo estoy casi seguro que sucede, que en cada uno de ustedes hay estilos, formas, colores distintos, porque su experiencia marca su memoria de manera individual. Es decir, si usted me describe la casa que usted vio, a lo mejor me dice que es una choza, el otro puede decirme que es una mansión, no sé, ¿verdad? Unas tal vez. ¿Cuántos pintaron su casa de blanco? ¿Verdad? Es decir, va cambiando en la medida que nuestra experiencia informa nuestra memoria. Pero ¿qué ocurre si fuera el caso de que hubiésemos nacido ciegos? ¿Dónde está la referencia para yo recordar si nunca lo he visto? ¿Dónde?
no existe. A menos que alguien me haya contado. Y que yo le dé valor a eso que me han contado. De que eso que me describen, yo lo crea por fe. ¿Verdad? Yo lo tengo que creer por fe. Entonces hay un problema porque no podemos meternos en la profundidad de una persona que ha estado limitada en su visión desde su nacimiento, porque a su memoria no van a llegar las imágenes que nosotros tenemos. Pues es posible que llegarán recuerdos de lo que ha escuchado y de lo que le han contado. Ese es el primer escollo que yo encuentro sobre este texto, porque no es lo mismo que me cuenten que alguien ha nacido ciego, como yo ponerme en sus zapatos para tratar de adentrarme en esa realidad de una persona no vidente. Y también podemos hacer lo mismo con una persona sorda o con una persona con cualquier impedimento que represente un reto en la vida. Así que la única manera de penetrar ese mundo es hacer lo que hizo Jesús, que mientras les respondía a sus discípulos, oiga, ¿sabe que los discípulos le hacen una pregunta, yo creo que demasiado interesante y al mismo tiempo demasiado profunda? Porque cuando Jesús pasaba, dice Juan, que le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Para no perder de vista la clase bíblica que hablaba del prejuicio, es una pregunta prejuiciada, porque infiere parte de la respuesta. ¿Quién pecó? Es decir, este o sus padres. Está dando por sentado que la causa de la ceguera tiene que haber sido causada por el pecado, si no de él, de sus padres. Pero gracias a Dios que nosotros hemos superado eso. Gracias a Dios que nosotros hemos superado eso. Y que no hacemos preguntas llenas de prejuicio. ¿O sí? Sí, las hacemos. Bueno, si no las verbalizamos, es posible que pensemos en ellas. Y Jesús, mientras le respondía, porque Jesús le respondió, Jesús no se quedó callado y le dice, pero no es un asunto de que alguien haya pecado. Pero mientras está respondiendo, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Yo me imagino a Jesús agachándose para tomar un poco de tierra en sus manos y escupirla. Escupirla. Y con esa mezcla formar un ungüento para colocarlo en los ojos de aquel hombre. Entonces le dice, vete a el estanque de Siloé y lávate allí. Entonces cuando el hombre va y lo hace, que de hecho, pues yo me imagino que no tiene mucha información sobre Jesús, sí, tal vez sobre su vida, su familia, que era un hombre, ¿verdad?, que había venido y trabajaba como carpintero, etcétera, pero sobre el poder que ese hombre y la autoridad que ese hombre tenía, según el relato, posiblemente sabía muy poco, pero el asunto es que el hombre obedece, va al estanque de Siloé y cuando regresa de allí, comienza a ver con claridad. Hay un ejemplo de otro milagro de Jesús, que cuando sana a un ciego, el ciego dice, pues Jesús le pregunta, ¿puedes ver bien? Y él dice, yo veo los árboles, yo veo las personas como árboles moviéndose. Y entonces Jesús
culmina el proceso y le devuelve la vista. Pero en este caso, el hombre va al estanque y regresa viendo, ya con una inquietud más profunda, porque ese que le tocó con barro y saliva, él sabía dentro de sí que tenía algo especial, porque le devolvió la vista. Entonces, para empezar por el principio, esa pregunta tiene que penetrar nuestra conciencia al día de hoy en el tema de la misión y en el tema de la iglesia. Ahora mismo usted hace aquí una evaluación y de hecho es también parte de la invitación a la reflexión que se nos hacía ayer, y usted suma 10 años adelante. Keishla, a mí se me pasó presentar a esa niña. ¿Cómo es el nombre de la niña? Victoria Zoe. Así que apreciamos mucho que Victoria Zoe esté aquí también. Porque, ¿cómo hizo? Victoria, mírame un segundito. Mire, parece un incidente espontáneo, pero tiene que ver con lo que estoy hablando. De aquí a 10 años, ¿cuántos estaremos aquí? Yo no sé la respuesta, no lo sé, pero la configuración de la iglesia más vale que vaya mirando los tiempos para que haya gente que esté aquí. Para que cuando usted y yo estemos, haya gente congregándose aquí como Sofía, ¿verdad? Victoria. Y perdón, como Victoria. Y que Victoria, por ejemplo, ¿verdad? Alondra, Víctor Alejandro, sean los líderes de esta iglesia. Porque si no, y estamos emplazados por la palabra, si no, se nos va a pasar cuenta como gente que tuvo la oportunidad de ver y no quiso mirar las circunstancias, no quiso mirar lo que nos rodea. Y en el día de ayer se nos hablaba de que la misión es más grande que la institución. Eso es grande. Que la misión surge del seno de Dios como un proyecto para la humanidad que lo incluye a usted y a mí, que somos cristianos, que manifestamos la fe, pero que también incluye a todo el género humano y también a la creación. Por eso, por ejemplo, cuando Mayra nos hablaba, yo me sentía implicado en ese testimonio. Porque la misión de la iglesia, de hecho, ¿verdad? El culto es importante. Yo no quiero menospreciar eso, pero la misión de la iglesia tiene que ser hacia afuera. Tiene que ser hacia afuera. Y aquí está este hombre con un desconocimiento sobre eso que cuestionábamos en la escuela bíblica. No es tanto saber el trasfondo de esta mujer, sino cuál es el propósito de Dios para la vida. Y ahora hablando en el tema de la iglesia, cuál es el propósito de la acción de Dios para la vida de la iglesia en la que estamos usted y yo hoy. Y para asegurar eso, se nos decía, hay que mirar el entorno y asumir un papel de responsabilidad con nosotros, ¿verdad? Porque se nos señaló eso, entre el pueblo, entre los creyentes, pero también entre ese cuerpo y lo que les rodea. Oiga, qué extraordinaria pregunta, ¿verdad? Le hicieron a Jesús sus discípulos.
Y Jesús contesta de la manera que lo hizo. Este pasaje, que de hecho relata la historia de un ciego que no tiene nombre, es cuestionado también por los mismos discípulos que le hicieron esta pregunta a Jesús, porque entonces, como no le satisfizo la respuesta de Jesús, van donde el muchacho. Y le dicen, ve acá, pero vea, ¿quién fue que te tocó? ¿Cómo pasó eso? Y le dice, yo no sé quién es. Yo lo que sé es que estaba ciego y ahora veo. Entonces, a mí me parece que el texto bíblico nos toca de cerca porque a veces estamos buscando cuál es la causa de los problemas que vemos en el mundo, en lugar de preguntarnos cuál es el propósito para el cual me ha surgido esto. Algunas cosas que pueden percibirse como negativas, y de hecho ahora no es un secreto que especialmente en el mundo bíblico las enfermedades eran vistas como efectos del pecado. Pero para traerlo acá y no quedarnos allá, algunas cosas que percibimos como negativas, no siempre, y subraye esa expresión, no siempre están asociadas al pecado, y sí al deseo y al propósito de Dios de hacer como quiere y de cumplir su voluntad siempre. Pero el prejuicio es un escollo que siempre estará de frente a nuestra vida. Y lo peor del prejuicio es que da por sentado que lo que yo sé es así y no hay opción de ser de otra manera, y eso me impide la posibilidad de averiguarlo. Porque en el ejercicio de la reflexión, del aprendizaje, de compartir la palabra, de reflexionarla, es que yo vengo a dar cuenta de lo que esa palabra significa para mí. A veces para afirmar una creencia y a veces para ir en contra de ella. Que una opinión sobre algo es como la mente la ha concebido y juzgo en base a ella. Por eso la pregunta, ¿quién pecó? Es una pregunta que ya está sesgada para recibir una respuesta particular. Es por ello que cuando Jesús le responde, no llena las expectativas de sus discípulos y entonces van un paso más adelante a enfrentar a este muchacho, pero cuando tampoco se satisfacen con lo que él les dice, porque no era suficiente para ellos decirle, yo no sé, pero aquel que me tocó me devolvió la vista, entonces van donde sus padres. ¿Y qué sus padres le dicen? Ese es un manganzón, vayan a donde él y pregúntenle. Él sabe, pregúntenle. Porque lo que pasaba era que si los padres le decían algo, lo sacaban de la iglesia. Lo expulsaban de la iglesia. Le decían, aquí tú no puedes estar porque si tú estás en contra de lo que creemos, que era que Dios era el único, ¿verdad? Y que Jesús no tenía cabida, pues tú no puedes estar aquí. Alguien tiene que ser responsable desde el punto de vista de los discípulos. Y Jesús con su respuesta les dice, no tiene que ver con ellos. Es para que las obras de Dios se manifiesten. No todo tiene que pasar el crisol del análisis científico, lógico. No. Hay cosas que Dios hace que las hace porque Él es Dios.
y las puede hacer, tiene la autoridad para ello. Yo no digo que todo, ¿verdad? Porque no es malo preguntar e indagar. No, pero hay cosas que Dios hace y no vamos a encontrar explicación. Las hizo porque quiere engrandecer su gloria, porque quiere manifestarse a nuestra vida, porque a lo mejor de otra manera no caemos en cuenta. Termino diciéndoles. Recientemente fui a un examen de la vista y el doctor me dijo que la miopía había mejorado considerablemente. Me quedé asombrado porque mi expectativa era que por lo menos no hubiese empeorado, o sea, que estuviera en el mismo nivel. Pero cuando leí a Juan y la historia de este hombre, me tuve que plantear cómo está aquella otra visión, no esta que se resuelve con espejuelos, sino aquella sobre la cual existen también parámetros específicos. ¿Con qué ojos estoy mirando lo que me pasa? Y le pasa al mundo a mi alrededor. Por ejemplo, ¿aplico la misma vara siempre en todos los casos, como si fuera una plantilla que puedo ir pasando de un lugar a otro? ¿O hay espacio para que Dios me sorprenda? ¿Ah? Hay espacio para que Dios me hable más allá de lo que he aprendido. Veo la maldad en cada esquina, como nos decía el predicador ayer. Todo es negativo, todo es una fatalidad. No hay espacio para que la gloria de Dios obre, porque en todo hay maldad. Eso es un punto de vista, ¿verdad? Para algunos. Como si la maldad fuera una fuerza implacable en la que Dios es solo un espectador que está sentado en su trono dejando que el mundo pase sin pasar cuenta nunca sobre lo que sucede aquí. ¿O es que creemos en un Dios que todavía interviene? Amén. ¿O es que creemos en un Dios que todavía sana? ¿O es que creemos en un Dios que aunque veamos nos puede aclarar la visión espiritual para mirar y discernir? Para reconocer y afirmar que en cada culto que celebramos alimentamos nuestra fe y podemos enfrentar las expectativas de ese mundo. Para contrarrestar esa visión que a veces es demasiado amplia como para hacernos creer que es verdad. Este mundo no tiene solución, no tiene remedio de ninguna clase. O nosotros estamos aquí para otra cosa, para decirle al mundo precisamente lo contrario de lo que la gente ha concebido. Amada iglesia, en Dios siempre hay una oportunidad para ver mejor. Y para ser consecuentes con la lectura, yo prefiero decirle al Señor que aunque los espejuelos que me van a entregar supuestamente me va a dar 20/20, yo prefiero decir al Señor, Señor, todavía no veo bien aquí adentro, todavía me falta tu visión. Todavía necesito que me ayudes a clarificar. Y finalmente termino diciendo una pregunta. ¿Cómo puede aplicarse esto a la misión de la iglesia? ¿Qué es la misión mía? ¿Qué es la misión suya? ¿Qué fue para lo que Dios le llamó a usted? Yo tengo que concluir afirmando lo que nos decía el predicador ayer. La misión para que prospere tiene que trascender la iglesia. Claro, la iglesia es un instrumento muy importante, pero si nuestra mirada no se pone más arriba de la iglesia para contemplar el proyecto de Dios,
nuestro futuro estará ahí también en la contestación de esa pregunta. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Alabamos